Es lo mejor que podemos tener cada uno de nosotros. Y nada en el mundo podrá saciar. Jesús, tu copa nunca se secará, porque siempre está allí para que nosotros bebamos de esa agua de vida que es Cristo. Santo eres tú, Señor. Gracias por habitar en cada uno de nosotros. Gracias por escogernos. Gracias por no mirar nuestra vida pasada y por habernos escogido para tu propósito en esta tierra, Señor. Nos has preparado, Señor. Nos has puesto, Señor, como luminares en el mundo, Señor, para que tu propósito sea cumplido a través de cada uno de nosotros, a través de cada uno de tus hijos que ha creído en ti, que ha estado convencido de que tu palabra es sí y amén, Señor, y que caminamos en la verdad, Señor, en la verdad que nos gobierna. Gracias, Padre, por ser nuestra vida, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres el único merecedor de exaltación, Señor. Porque aquí están tus hijos que adoran en espíritu y en verdad. Tus hijos, Señor, que están entendiendo, que han entendido el llamado, Padre, que tú has hecho a cada uno de nosotros. Damos gracias, amado Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, en el cual nos hemos deleitado, Señor, como tus hijos, Padre, en cantos, Señor, que expresan una realidad espiritual, Señor, que cada uno de nosotros vive, Señor. Toda gloria y toda honra, Señor, es entregada a ti, al único Dios verdadero, al único merecedor de gloria, alabanza y adoración. A ti entregamos, Señor, nuestra vida, Señor, como olor fragante, Dios. Gracias, Padre. Gloria y honra a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Muchas gracias al equipo de adoradores que nos acompañó. Bueno, nuevamente los saludo, buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, qué bueno. Así nos lleva Cristo, siempre bien a pesar de las adversidades. ¿Cuántos creen eso? Amén, así es. Y bueno, vamos a iniciar en este tiempo con una palabra que el Señor ha preparado para cada uno de ustedes a través de mi vida. Como ustedes saben, en el mes de noviembre estamos hablando de un tema que es la verdadera adoración. Y durante este mes pues vamos a estar aprendiendo muchas cosas acerca de lo que es la adoración y vamos a cada día poder perfeccionar nuestra adoración al Padre. Amén. Así que continuamos con nuestros temas de adoración verdadera. No sin antes quiero pedirles que puedan allí un momento cerrar sus ojos. Quiero hacer una oración. Padre, te doy gracias, amado Señor, por el privilegio, Señor, que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Es un privilegio y es una responsabilidad que tú has puesto en mi vida, Señor. Así, Padre, que en este momento, Señor, tú eres quien habla, Señor. Yo solamente soy un vaso, Padre, que tú utilizas para dar a conocer tu palabra, Señor. Habla, Señor, a tu iglesia, habla a tus hijos, Padre, porque lo que necesitamos es oírte a ti, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Dios, de poder estar aquí, de llamarnos tus hijos y de saber, Señor, que tú eres quien edifica tu iglesia. Toda la gloria y la honra son para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos y como les decía, estamos hablando de una adoración verdadera. Y tenemos unos conceptos acerca de la adoración, bueno, no todos, pero cuando yo inicié en esta vida cristiana, yo creía que la adoración era el poderle cantar al Señor.
y veía y escuchaba el grupo de alabanza, escuchaba a César y escuchaba ese grupo y decía, qué bonito como ellos adoran. Y me deleitaba muchísimo en esa adoración, pero yo pensaba que eso era la adoración. Sencillamente decía, qué bueno ellos que tienen ese don y pueden adorar al Padre. Y también nos habían enseñado que si no eran el grupo de alabanza, pues para adorar al Padre teníamos que poner música, escuchar una alabanza muy bonita y adorar al Padre en nuestros momentos de intimidad o en los grupos de oración que teníamos, era lo que yo tenía como adoración. Hoy en día hemos avanzado muchísimo, el Señor cada día nos va llenando de entendimiento y he podido comprender que la adoración no es solamente música, que la adoración no es solamente cantar, no es solamente tocar o interpretar un instrumento, sino que va mucho más allá. Y la adoración somos cada uno de nosotros al Padre. Usted que está allí y yo que estoy acá y cada uno de los que conforman su iglesia, hemos sido escogidos para ser adoradores. No importa si tenemos bonita o no tenemos una bonita voz, lo que importa es la vida que nosotros llevamos, el estilo de vida de un adorador. Y es lo que el Padre quiere reconocer en cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos a que somos adoradores, pero que tenemos que aprender a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Porque también podemos ser simplemente adoradores, pero realmente no estamos adorando en espíritu y en verdad. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos aprender cuál es esa verdadera adoración que Él quiere que nosotros conozcamos, o si ya la conocemos, que la podamos seguir implementando en nuestras vidas. Y vamos a ir a una cita bíblica que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. La palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Bueno, la palabra aquí en Romanos, Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo que por todas las misericordias que ellos habían experimentado de Dios hasta ese momento, presentaran su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo les estaba dando unas instrucciones a ellos de lo que era verdaderamente la adoración que agrada al Padre. ¿Y por qué Pablo les decía esto? Pues Pablo les estaba hablando acerca de esto porque ellos estaban teniendo una adoración incorrecta. Ellos estaban haciendo, aún eran el pueblo, era la iglesia romana a la que Pablo le había enseñado, pero aún estaba viendo cómo ellos todavía estaban regidos por la ley y estaban ofreciendo sacrificios que la ley les había enseñado. Como todos ustedes saben, en la ley se les había enseñado que cada año debían de llevar un animal al altar y sacrificarlo para que sus pecados fueran perdonados. Y ellos, a pesar de que ya estaban en la verdad presente, Pablo tuvo que ir y decirles que lo que ellos tenían que presentar en sacrificio era su cuerpo. Un sacrificio vivo, su cuerpo, su vida
a Dios. El único sacrificio que la palabra nos enseña es el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Pablo le está diciendo a ellos que su vida, su cuerpo tiene que ser un sacrificio para el Señor. ¿Cuántos de ustedes hacen sacrificios o han tenido que hacer un sacrificio alguna vez en su vida? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántas son mamás? Las mamás muchas veces tenemos que hacer muchos sacrificios por nuestros hijos, bueno, los papás también, pero ¿cuántos desde que están pequeños dejamos de dormir, verdad? O si el niño se enfermó, hacemos sacrificios, no podemos dormir. O cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres no tuvieron tal vez que abandonar sus estudios por poder dar una provisión a su hogar, ¿verdad? Porque ya no era posible. Humanamente nosotros hacemos muchos sacrificios en nuestra vida cotidiana, pero ellos estaban tomando el sacrificio indebido e inadecuado. Y como les digo, pues ellos venían de celebrar la Pascua, de cada año hacer sus festividades y seguían ofreciendo sacrificios que a Dios no le agradaban para su tiempo. Algunos cristianos como Pablo para ese tiempo ya habían entendido y ya no estaban ofreciendo ese tipo de sacrificios. Pero como les digo, ellos lo seguían haciendo y eso estaba provocando que hubieran disensiones en ellos. En el libro de Primera de Corintios capítulo 8 versículo 10, acá nos habla un poquito sobre los inconvenientes que ellos estaban teniendo. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. En este verso se les está hablando a aquellas personas que estaban conviviendo con algunos que sacrificaban y otros que ya no. Los que tenían el entendimiento no lo hacían, pero se estaban sentando a comer lo que se estaba sacrificando a los ídolos con los débiles de conciencia. Y entonces aquí viene esa exhortación: ¿acaso ustedes que ya tienen conciencia no van a dañar la conciencia del que no lo sabe? Ellos estaban prestándose, aunque tenían el conocimiento, a que muchas personas que no lo tenían dudaran y pensaran, bueno, si esta persona está comiendo lo que sacrificamos a los ídolos, pues yo también lo puedo hacer. Entonces se estaba presentando esa dificultad en ese tiempo porque no había entendimiento de lo que era un verdadero sacrificio para el Señor. Como les digo, Pablo les había ya enseñado que el sacrificio era Cristo, y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 15. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces aquí quedaba claro que los sacrificios hasta ese tiempo que ellos venían practicando no eran los correctos. Pablo les estaba dando la luz y les estaba enseñando que el único sacrificio era Cristo y ya había sido entregado una sola vez y para siempre. Por lo tanto, ya no había necesidad de que ellos siguieran teniendo este tipo de prácticas. Volviendo a lo que nos habla Romanos, donde dice que presentaran sus cuerpos como sacrificio vivo, está hablando de su vida. Aunque nosotros ya sabemos y tenemos claro que el sacrificio ya está, Cristo ya se entregó por nosotros, hay cosas que así como nosotros sacrificamos por nuestras familias o por el mundo exterior, también tenemos que sacrificar cosas. Y aquí nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio.
Y no quiere decir que ustedes se van a venir acá a presentar para que los latiguemos, ni mucho menos se trata de eso. Pero se trata de que nosotros entendamos que este cuerpo que el Señor nos entregó es para que nosotros le sirvamos a Él, para que nosotros podamos, no seamos tropiezo con nuestro cuerpo, y que como antes, dice la palabra en Romanos 6:13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para eso el Señor nos ha dado un cuerpo. Antes, cuando no le conocíamos, cuando estábamos en el pecado, nosotros dice que presentábamos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Hacíamos lo malo, golpeábamos, bueno, muchas cosas que puede uno hacer físicamente. Pero hoy el Señor quiere que nuestro cuerpo sea puesto a su servicio, que a donde caminemos sea para nosotros mostrar la vida que nosotros llevamos, que nuestro sacrificio sea, que esa vida que nos gobierna sea la de Cristo y no la de nosotros. Y cuando habla de sacrificio vivo es venir cada día al Señor y empezar a sacrificar cada una de esas áreas en nuestra vida que nos está estorbando para que le sirvamos al Señor. Y cada uno de nosotros tiene un área difícil. Cada uno de nosotros, el Señor Él batalla con nosotros, ¿no? Porque algunos tenemos debilidades, ¿verdad? Cosas que no nos dejan, no nos impiden acercar al Señor. Muchas veces planes, sueños, propósitos que nos hemos diseñado sin tener en cuenta si esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y hay muchas veces que nosotros tendremos que sacrificar nuestros planes, sacrificar nuestros sueños cuando no están al servicio del Señor. Muchas veces tenemos que tal vez cohibirnos. Y aunque yo sé que nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, muchas veces el entender la gracia no nos puede llevar tampoco a ser libertinos, digámoslo de esa forma. Porque antes, cuando nosotros estábamos sin ese entendimiento, yo recuerdo que uno iba a la congregación a las 5 de la mañana a orar y había gente en la oración. Iba la gente a los ayunos, iba la gente a los encuentros, la gente sacrificaba su tiempo, sus finanzas, su vida para cumplir con un requisito que, pues, como hoy hemos entendido, no opera en una verdad presente, pero se presentaba nuestra vida en sacrificio porque creíamos que esa era la forma como agradábamos a nuestro Padre. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer todas esas cosas, pero tampoco quiere decir que no tengamos que sacrificar de nuestro tiempo para servirle al Señor. Tenemos que sacar tiempo, tenemos que sacrificar algunas cosas de nuestra vida para estar aquí. ¿Cuántos tuvieron que dejar de hacer algo por venir hoy acá a este lugar? Son cosas que parecen sencillas, pero son las que el Señor quiere que empecemos a poner allí. O sea, yo tengo que morir, porque la palabra dice que nosotros morimos con Cristo, y ese morir es día tras día, es que yo sacrifico las cosas que muchas veces me pueden gustar a mí. Y no quiere decir que no las voy a volver a hacer, no, pero habrá momentos donde tengo que darle prioridad a los asuntos que el Padre ha diseñado para mí como hija de Dios. Y esa es la forma como yo presento mi vida como sacrificio vivo, entregando siempre lo mejor de mí al Padre. Este sacrificio mencionado también involucra tener el concepto adecuado de nosotros. Tener en cuenta que nosotros no somos más ni somos menos que los demás. Por lo tanto, debemos tratarnos de una manera digna. Vemos que en el verso 3, vamos a volverlo a leer acá en Romanos. En el verso 3 dice que por la gracia que se nos ha dado, la cual está entre vosotros, no tengamos más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Entonces necesitamos no sentirnos menos, porque muchas veces uno se siente menos que las personas, que otras personas. Ay, no, es que yo no sé orar, es que yo no sé predicar, es que yo no puedo. Eso es sentirme menos, y dice Dios que Él a todos nos ha dado una medida de fe. Tampoco me debo sentir más. Ah, no, es que yo sí sé orar, yo sí sé predicar, yo soy la autoridad. Nada de eso. El Señor quiere que nosotros reconozcamos eso en nuestras vidas para no cometer cosas que al Señor no le agradan. También, ¿qué tanto estamos sacrificando por ese conocimiento de la verdad? La palabra nos enseña que Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué tanto estoy sacrificando yo de mi vida para que eso sea una realidad? Porque si bien es cierto que somos escogidos, que Cristo ya vive en mí, eso no puede ser motivo para que yo detenga, porque yo muchas veces detengo el crecimiento del Señor. ¿Qué tanto tiempo le estamos invirtiendo a ese conocimiento? ¿Verdad? Y nosotros tenemos, aparte de nuestra intimidad con el Señor, como congregación se ofrecen muchos programas para ayudar a que nuestro conocimiento se incremente. ¿Cuántos se conectan? ¿Cuántos sacrifican un poco de ese tiempo para poder escuchar, para poder entender y cada día se nos pueda revelar lo que el Padre quiere que yo sepa? Nos toca sacrificar un poquito de tiempo, y no son rudimentos, porque a veces no, es que esos son los rudimentos de la ley. Yo ya no tengo que madrugar, porque eso era antes, ya ahorita no, porque esos son rudimentos. No, eso no es un rudimento. Eso es el sacrificio que yo como ser humano hago para que se incremente esa sabiduría del Señor en mí. Porque si yo no lo hago porque me conformo con venir aquí solamente un domingo, y si yo no tengo los tiempos de intimidad con el Señor en mi casa, donde me edifico, si yo no estoy a la par con mi congregación, sencillamente yo estoy impidiendo el conocimiento de esa verdad en nosotros, y nos volvemos pues sencillamente ahí personas que conocen, que creen en el Señor, pero que no van más allá, que no pueden sacrificar ni un minuto de su vida para que el Señor se incremente en el corazón de cada uno de ustedes. Debemos de dar la mejor adoración negándonos muchas veces a nosotros mismos y permitir que Dios a través de su Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida y nuestro camino. La palabra en el libro de Samuel, capítulo 15, no lo tengo acá, 15:22 dice: ¿se complace el Señor en los holocaustos y en los sacrificios, tanto como el obedecer al Señor? Obedecer es mejor que sacrificar, y prestar atención es mejor que la grosura de carneros. Obedecer al Señor, y aquí viene la actitud como yo tomo lo que yo hago. Más que un sacrificio es mi obediencia al Señor. Este verso pues le hablaba a la antigüedad, ¿no? A la gente de antes, a los discípulos, a los cristianos que estaban sacrificando, como les contaba, sacrificando animales, sacrificando cada año lo que se les exigía la ley, pero estaban desobedeciendo lo que el Señor decía. Entonces el Señor les hace este llamado. Ahora también quiero que nosotros podamos evaluar nuestra conducta como cuerpo de Cristo, porque si bien es cierto que la palabra habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, también tenemos que tener en cuenta que nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos nosotros como iglesia? El cuerpo de Cristo. Así que si unitariamente mi cuerpo tiene que ser presentado como sacrificio, también entiendo que somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y como iglesia
también esa comunidad que somos, necesitamos tener claro lo que somos para poder seguir presentando ese sacrificio y ese culto racional. La palabra en Romanos capítulo 12, verso 4 a 8, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como cuerpo de Cristo, acá nos dice que se nos ha entregado a cada uno un don, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo con el don que el Señor nos ha entregado? ¿Lo estamos presentando a nuestro Padre? Porque cada uno de nosotros, como les decía, ha sido escogido. Si estamos aquí, el Señor nos escogió y el Señor nos ha capacitado y nos está entregando dones y talentos para que los pongamos a su servicio. Así que como cuerpo de Cristo tenemos esa responsabilidad, porque no nos han entregado los dones para que los guardemos, sino para que nosotros los mostremos a la humanidad que no conoce a Cristo. Una de las mejores formas de adoración que nosotros le ofrecemos al Padre es el servicio del cuerpo de Cristo. Mucha gente afuera viene a una congregación porque aquí encuentra una unidad en espíritu de la gente, porque aquí hay una familiaridad, porque aquí nos conocemos los unos con los otros y nos ayudamos mutuamente, porque sabemos que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de poner en práctica ese trabajo, porque muchas veces nos quedamos quietos y no hacemos nada. Y si un cuerpo, una sola parte, un cuerpo físico, una sola parte no le funciona, pues el cuerpo está desequilibrado. Porque qué tal que yo quisiera caminar hacia el frente, pero mis piernas no se quisieran mover. Entonces mi mente, mis manos, mi corazón va a querer ir a un lugar, pero mis piernas me van a limitar porque no están conectadas con el cuerpo. Nosotros necesitamos estar conectados en esa unidad del cuerpo, tener el mismo sentir de Cristo, porque Él es nuestra cabeza, y todos operar en nuestro talento, cada uno con lo que el Señor nos entregó, en pro de que todo el mundo, todas las personas que se acerquen a nuestra vida puedan conocerle. ¿Qué mejor manera de adorarle a nuestro Padre? Dándole gracias y entregando de lo que Él nos ha entregado a nosotros, y sobre todo que nos ha dado todo, porque Él no nos mandó a la tierra a que nos defendiéramos como pudiéramos, no. Él nos mandó, nos equipó, nos capacita, nos entrena, nos da todas las herramientas para que cada día le conozcamos más y que nosotros podamos fluir. Así que necesitamos como cuerpo de Cristo avanzar en lo que el Padre quiere que nosotros podamos vivir. También hay una exhortación que encontré también acá, hablando de todo lo que es el libro de Romanos en la parte 12, 11, donde dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que una de las cosas que hay que dejar como cuerpo de Cristo es la pereza, porque necesitamos ser diligentes, fervientes en espíritu, servirle al Señor, que nosotros podamos estar encendidos siempre, en todo momento, dispuestos a servirle. Y no solo venimos a servir acá, aquí venimos a edificarnos, afuera le servimos, en nuestras casas le servimos, en nuestros trabajos le servimos. Aquí nos edificamos.
pero muchas veces nos entra por aquí y nos sale por aquí. Y salimos y nos enfrentamos al mundo y nos quedamos cortos en expresar lo que somos. Así que pues muchas veces es porque no estamos preparados. Porque sí, el Señor, somos salvos, tenemos la salvación, pero necesitamos avanzar, llenarnos de su palabra. Dice un verso, no lo tengo acá, pero dice que la palabra del Señor abunde entre vosotros. Cuando esa palabra abunda en cada uno de nosotros, nosotros expresamos lo que hay, porque todos los días Cristo está llenando mi vida. Entonces me es fácil hablarle al vecino, hablarle al compañero de la universidad, hablarle al compañero de trabajo, porque estoy lleno de Cristo, porque su palabra abunda en mí. Entonces me es fácil. Pero cuando no tengo esa palabra en mí, vienen y me cuentan la dificultad. Y yo, ay, sí, no, hay que pedirle al Señor. No hay una palabra motivante ni siquiera para nosotros mismos. Yo sé que nosotros tenemos luchas diarias, cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, adversidades, pero cuando esa palabra abunda en cada uno de nosotros, esa palabra nos levanta. Esa palabra nos hace sentir lo que somos, y aunque todo alrededor parezca mal, esa palabra nos pone en pie para nosotros cumplir con lo que el Señor hace en nuestras vidas. Así que no hay que tener pereza, hay que ser diligentes en las cosas del Señor. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10-11: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí también nos habla de los dones, pero nos dice, como buenos administradores de lo que el Señor, de la multiforme gracia que se nos ha entregado, hablemos la palabra. Hay personas que son muy buenos consejeros, y yo sé que cada uno de nosotros debe conocer a alguna persona así. Nos aconseja, nos dice cosas muy motivantes, pero ¿realmente nos está hablando la palabra de Dios? Muchas veces sí, otras no. Y nosotros como hijos, como cuerpo del Señor, debemos de ser muy cuidadosos con lo que yo hablo, porque aquí dice que el que hable conforme a la palabra de Dios, que el que ministre conforme al poder de Dios, para que sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Así que tenemos esa responsabilidad de estar equipados para yo poder hablar la palabra, para no hablar lo que a mí se me pueda ocurrir, porque somos seres humanos, porque tenemos buenas costumbres, porque se nos han enseñado muchas cosas buenas en casa y podemos tal vez dar un buen consejo en mi humanidad, pero ese buen consejo no tiene que ser en mí, sino en lo que la palabra de Dios dice. Así que si un hijo viene y nos cuenta que está teniendo problemas en casa y nos habla de su mamá y de su papá, ¿cuál es mi actitud? La palabra de Dios nos dice como hijos que tenemos que obedecer a papá. Que si la esposa tiene problemas con el esposo, la palabra de Dios nos habla de que debemos de someternos, pero yo obedezco la palabra, y cuando yo obedezco la palabra, Dios respalda. Es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos y mostremos a la humanidad. El mundo siempre ha estado tratando de separarnos a cada uno, a la gente, a la sociedad, por su economía, por su posición social, por el color de piel. Vemos cómo el mundo ha hecho grupitos grupos de personas para que cada uno pueda encajar.
Pero nosotros como hijos no podemos actuar de esa forma. Nosotros necesitamos amarnos los unos a los otros sin importar lo que el otro sea, sin importar lo que el otro tenga o no tenga. Es el amor el que debe prevalecer en el cuerpo de Cristo. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 9 al 16 se nos habla de este amor. Dice que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Todo esto como cuerpo de Cristo. Amémonos con un amor sin fingimiento. Que si mi hermano tiene una necesidad, nosotros la podemos suplir, lo vamos a hacer. Conozcámonos como cuerpo, conozcámonos. Sepamos cada uno de nosotros, no para hablar mal del otro, no para criticar, sino para apoyar en la necesidad. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros expresemos como cuerpo de Cristo. Que no haya orgullo, que no haya vanagloria, que seamos humildes de un mismo sentir. Es lo que el Padre quiere que nosotros ofrezcamos a Él como sacrificio vivo, como su cuerpo que somos. Es el sacrificio que le entregamos a Él. Y no lo hacemos porque nos cueste, sino porque hemos entendido, dice la palabra en el versículo inicial, que ese debe ser nuestro culto racional. Racional nos habla de inteligencia, de que yo he entendido que ya mi culto no es el que hacían en el antiguo pacto, de venir y sacrificar, o de venir y como hace la religión, de ir de rodillas a Monserrate porque me va a raspar las rodillas para sacrificar al Señor. No, eso no. El sacrificio es vivir para agradarle a Él con el entendimiento, aún cuando nosotros estamos aquí adorándole por medio de cantos, debo de ser entendido de que la verdad presente en la que yo vivo es la que opera, y allí está la inteligencia y el razonamiento que tenemos en esa verdad para operar como Dios quiere que operemos, para que dejemos atrás lo que no viene del Señor y que nosotros podamos ser esas semillas que se siguen sembrando en la humanidad, y sembremos nuestra vida para que el Señor se glorifique a través de cada uno de nosotros. Esa es nuestra mejor adoración al Padre. Eso es lo que nosotros podemos entregarle a Él como adoración, el servirle, el entregar día tras día lo mejor de cada uno de nosotros para que Él se glorifique a través de nuestra vida. No seamos obstáculo para el Señor. Todos tenemos algo que dar. Nadie es más, nadie es menos. A todos se nos ha entregado un don, un talento. Si no lo sabe aún, órele al Señor para que el Señor nos revele para qué estamos en este lugar. Porque aquí no estamos de casualidad. Si usted está hoy aquí es porque el Señor lo quiere tener acá, y porque el Señor quería que usted escuchara su palabra y cada día pueda incrementar la vida de Cristo en cada uno de ustedes. Mis amados, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú hoy has entregado, Señor, a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas que nuestra mejor adoración, Señor, es entregar nuestra vida para ti. Señor, entregar nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros anhelos para que se cumplan los tuyos.
sacrificar día tras día nuestro tiempo, Señor, para que seas tú, Señor, incrementándote en cada uno de nosotros. A medida que Cristo se incrementa en nosotros, nosotros menguamos, Padre. Así que doy gracias por cada uno de tus hijos que ha entendido tu llamado, Señor. Cada uno de ellos, Señor, que está perfeccionando esa verdad, Señor, a la cual ellos han sido expuestos y a la cual se exponen día tras día, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, porque ellos son llamados por ti, Señor. Porque, Señor, tú a cada uno nos has entregado, Dios, dones, talentos para ponerlos a tu servicio, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que hoy, Señor, ellos entienden, Señor, que están aquí para servir a una humanidad y que este lugar día tras día, Señor, va a estar lleno de personas que ellos van a edificar, que ellos a través de la vida que portan, que es Cristo, Señor, van, Señor, a incluir, Padre, en el llamado tuyo, Señor, porque tú quieres que todos lleguen a la salvación, Señor. Gracias por escogernos, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, renuevas nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprobar la voluntad tuya, Señor. Día tras día nuestra mente se renueva para servirte a ti, Señor. Oh Santo, gracias te doy. Gracias por tu vida en cada uno de ellos, en mi vida, Señor. Gracias por nuestra congregación. Gracias por la vida de nuestro apóstol, Señor, que siempre, Señor, está lleno de tu palabra para entregarnos, Señor. Gracias por cada uno de los que hacen parte, Señor, del equipo de presbiterio, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, mostrando tu verdad, Señor, para que cuando nosotros, Señor, abramos nuestra boca, sepamos que es Cristo y no nosotros, Señor, los que hablamos. Que la palabra abunde en nosotros, en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor, y que te entendamos que como cuerpo, Señor, necesitamos estar en unidad, Señor, y ofrecer una vida para tu servicio, Dios. Oh Santo, gracias te damos, amado Señor. La gloria y la honra son para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.